A continuación podemos observar nuestra propuesta sobre control de humedad en un entorno cerrado. Escogimos un contenedor cilíndrico donde ubicamos el ventilador en uno de los extremos de los costados y el sensor de HT11, que es de temperatura y humedad relativa, en otro de los costados, siempre que no estuviera enfrente del ventilador. El humidificador ultrasónico lo colocamos en la parte inferior del contenedor y arriba se encuentra el sitio donde se va a escapar el exceso de humedad. Esta apertura estará controlada por un servomotor y se activará este servomotor cuando se obtenga una humedad mayor a 80. A continuación vamos a ver el funcionamiento. Como podemos ver, la apertura ya se abrió y el ventilador también se activa para favorecer el paso del aire. Una vez que se vuelve a establecer el nivel de humedad, se vuelve a cerrar el servomotor y por ende nuestra apertura de escape. Aquí se repite el proceso. Bueno, para empezar con la explicación del código y con un diagrama de flujo, primero, se inicia la comunicación serial y con el sensor de HT11, además de configurar los pines de LED de como salida, que es esta parte del código, en las que se asignan los números 5, 6 y 7 para los pines, dependiendo de el nivel de humedad detectado. Se establece el sensor y el pin del sensor, así como el pin que en este caso se llama para el ventilador, que es el que está conectado al relay, y el pin para el servomotor. Luego, bueno, se establece un objeto como de servo y se comunica la comunicación serial, y es cuando se empieza a leer tanto el sensor de temperatura como el de humedad. Luego, dependiendo de si esta lectura es válida o no, se continúa o no, dependiendo de si hay un error. Luego, este se convierte en un texto que después es mostrado en el monitor serial como C para la temperatura y porcentaje de H para la humedad. Y luego se empieza la verificación del nivel de humedad. Si este es menor a 40 o 30%, es cuando se indica un nivel de humedad bajo, por lo que solo se enciende el pin 1, que es el azul, y se deja el ventilador apagado, así como se deja el servomotor en 0, con un ángulo inicial de 0. Si está en un rango de 40 o 80, se enciende el segundo LED y se mantiene el servomotor y el ventilador apagado. Ya, una vez que este pasa el nivel de 80 de humedad, que es cuando se enciende el LED3 como el ventilador, el servomotor, y estos encienden. El servomotor se mueve a un ángulo de 90 grados abriendo la compuerta y el ventilador se enciende para que este empiece a ventilar. Después se espera un segundo para completar todo el ciclo y al ser un bucle se reinicia otra vez a la lectura del sensor de temperatura y a la comprobación de datos. El siguiente circuito es la simulación de la práctica de control de humedad. En este circuito tenemos los componentes como lo es un motor, el cual simula al ventilador del circuito, un sensor de humedad de HT11 y un servomotor. La función del siguiente circuito es, bueno, los pines 7 está conectado a nuestro ventilador, el pin 2 del DHT11 está conectado al pin 9, que es el que le va a mandar la información del código que hicimos en Arduino. Y el pin de en medio de nuestro servomotor va conectado al pin 11 de nuestro Arduino, el cual también le envía la información del código de Arduino que realizamos anteriormente. Ahora, la forma en la que funciona este es la siguiente. Como se podrá observar, el DHT11 controla de manera artificial la humedad. En este momento tenemos un 79% de humedad. Nuestro código funciona que después del 80%, es decir, a partir del 81%, es cuando todo empieza a funcionar. Es decir, el servomotor
funciona como si abriera la compuerta y nuestro ventilador empieza a funcionar. Lo siguiente que haré, bueno, como un agregado, pusimos esta terminal virtual que lo único que hace es servir de un extra que nos muestra tanto la humedad que tenemos actualmente en el DHT11 y si el ventilador está apagado o encendido. Como se puede observar en el 80 todavía no se activa nuestro circuito, pero una vez sobrepasando esta barrera es cuando todo empieza a funcionar. Como se puede observar, el servomotor se movió y nuestro ventilador va a seguir funcionando hasta que esta humedad vuelva a bajar a los 80 o antes de 80.